Bienvenidos a este segundo informe. Como siempre, su presencia aquí nos anima a seguir colaborando en este tipo de información para el país. También quisiera agradecer mucho al equipo de FUNIDES que hace posible la presentación de este informe. En esta oportunidad tenemos cuatro tópicos. El primero es la coyuntura económica, la economía en el primer cuatrimestre. Luego les vamos a dar un resumen quizás un poco más extenso que en ocasiones anteriores de las encuestas de FUNIDES. La tercera parte va a ser las perspectivas, riesgos y oportunidades. Y por último, como dijo el presidente, el impacto y manejo macroeconómico de grandes inversiones. Yo voy a dar las tres primeras y José Jesús Rojas va a comentarles la última. Lo que estamos observando es que la actividad económica continúa por encima del 4%, pero se está desacelerando, como podemos verlo aquí en la tendencia ciclo del índice mensual de actividad económica. Esta tendencia elimina, digamos, factores estacionales o de corto plazo y por lo tanto le da una mejor indicación de cómo puede ir la economía hacia el futuro. La actividad económica creció 4.8% en los últimos 12 meses y 4.3% en el primer cuatrimestre del año, es decir, los primeros 4 meses de este año contra los primeros 4 meses del año pasado. Los sectores que fueron más dinámicos fueron la agricultura, los bancos, silvicultura, pesca y la industria. Esto en cuanto a crecimiento a nivel de cada sector. Sin embargo, si tomamos en cuenta la importancia de cada sector, porque no es lo mismo un crecimiento en la industria que un crecimiento en la minería, por ejemplo, que tiene un peso más pequeño, la que más contribuyó fue la industria, seguido por la agricultura, el gobierno y los bancos. Estos 4 sectores representaron 80% del crecimiento de los primeros 4 meses. Por el lado de la demanda, lo que vemos que creció más es el gasto público, casi 17%. Este es el gasto del gobierno central en realidad. Luego las exportaciones que, como saben, habían venido creciendo a tasas bien altas en los 2 últimos años, crecieron apenas 2.6% en el primer cuatrimestre, esto en términos reales de volumen, o sea, ajustados por los precios relevantes para cada producto. Las importaciones subieron 2%. Un dato que nos llamó la atención es que la inversión privada, que venía creciendo a tasas sumamente altas en los últimos 2 años, mostró una caída en el primer cuatrimestre de 1,5%. Esto puede ser sencillamente un factor transitorio, que a lo mejor el año pasado las inversiones se concentraron mucho en el primer trimestre, y no es un indicio de lo que va a pasar en el año, pero sí ya estamos viendo una siempre no puedo con esa palabra, de la inversión privada. El consumo privado lo estamos calculando entre 2 y 3,5%, dependiendo de la metodología que usemos. Si miramos al interior de la inversión, la construcción creció como 6,5% en términos reales, pero las importaciones de bienes de capital cayeron en 2,5%. Esto no, cuando medimos el peso que cada uno tiene en la inversión, nos da que la inversión en su conjunto creció alrededor de 2,5%, pero como la pública creció 24%, la privada cayó en 2,5%, por eso es que llegamos a la conclusión de que la inversión privada está cayendo. El consumo, como dije, lo estamos calculando entre 2 y 3,5%, hay una desaceleración con relación al año pasado. Las remesas están cayendo menos, están creciendo menos, como 3,5%, y los salarios en el sector formal, como hemos venido observando en los últimos 24 meses, están creciendo muy poco, algo así como 0,5%. Entonces, por ejemplo, si uno supone que con un crecimiento de 4%, que es lo que estamos observando,
tenés un crecimiento de empleo de alrededor de 3%, más 3,5% más medio por ciento de aumento salarial, entonces estás hablando de un estimado como de 3,5% de la masa salarial y un estimado de 3,5% de remesas, y por eso es que les menciono que el consumo puede haber crecido como un 3,5%. Las exportaciones cayeron en términos nominales 9,8%, pero eso, como ya mencioné, se debió a la baja en los precios de los principales productos, ya que en términos de volumen crecieron 2,5%, las de mercancías 2,6%, las de la zona franca 2,5% y las totales 2,5%, porque las mercancías, la zona franca las baja, el promedio se acerca a 2,5%. Esto en términos de volumen. Al interior de las exportaciones, las que crecieron fueron las de los principales productos, ya que los otros productos cayeron en 10%, pero como el peso principal lo llevan los principales productos, esto hace que lleguemos al 2,6% de crecimiento. Por otra parte, al interior de los principales productos observamos que los principales, por ejemplo, los principales dentro de los principales, por así decirlo, frijol, banano, camarón, azúcar y carne mostraron caídas, pero esto fue compensado por aumentos bastante fuertes en otros productos como el ganado bovino, el oro, el café instantáneo. Las importaciones también cayeron en términos nominales 3,2%, principalmente debido a una caída en petróleo de 3,5% y bienes de capital 2,4%. Los bienes de consumo subieron, pero así como observamos en las exportaciones que hubo una caída nominal acompañada de un aumento en términos reales, también observamos el mismo fenómeno en las importaciones, porque también hubo una caída en los precios, principalmente petróleo. Entonces tenemos que en su conjunto crecieron 2,2%. Los afiliados al INS, que es un indicador de empleo en el sector formal, crecieron 8,2%. Como hemos comentado en ocasiones anteriores, esto refleja tanto aumento de empleo como la formalización de la economía. O sea, no es que el empleo en la economía esté creciendo 8%, porque tenemos estos dos fenómenos que se juntan. Los que más crecieron dentro del INS fueron el comercio, la agricultura y la construcción, que crecieron por encima del promedio del 8,1%. Los salarios hemos visto que han mostrado un relativo estancamiento desde mediados del 2010. Aquí tuvimos la baja bien profunda cuando subieron los precios de petróleo y alimentos, luego una recuperación y luego una estabilidad. Pero dentro de esa relativa estabilidad hay cambios importantes al interior. Por ejemplo, vemos que los salarios promedio en las minas están creciendo al 11%, en la industria 4%, y por ejemplo, por otra parte, están cayendo en comercio y transporte. O sea, resumiendo, una economía que está creciendo todavía por encima del 4%, pero con una tendencia a desacelerarse, un crecimiento bien bajo de las exportaciones, una caída de la inversión privada que esperamos que se revierta en el resto del año y un gasto público que está creciendo a tasas relativamente fuertes, tanto en la parte de consumo como en la parte de inversión. La vez pasada les comentamos que iniciamos un proyecto de tratar de medir la importancia relativa de los distintos departamentos usando algunos indicadores como el empleo, el consumo de energía y gasolina, la recaudación tributaria y la facturación de agua potable. Y eso nos daba pues el ranking, por así decirlo, de los distintos departamentos. A sugerencia de algunos de los participantes en las reuniones de FUNIDES y en nuestras presentaciones,
hemos ampliado un poco esto a hacer un ranking no solo basado en los valores absolutos, sino en términos por habitante, digamos. Así como para los países se presenta el Producto Interno Bruto Global y el Producto Interno por habitante, también lo estamos haciendo nosotros con los indicadores, porque te da una mejor indicación quizás del bienestar de cada departamento. Y aquí nos salen cosas interesantes en el sentido que Managua y Chinandega, que ocupan el primer lugar en términos de valores absolutos de producción total, siguen siendo las dos primeras, pero ya cuando hacemos en términos por habitante hay algunos cambios relativos al interior del país. Por ejemplo, León, que estaba en tercer lugar, baja al cuarto lugar. Chontales, que estaba en sexto, sube al tercer lugar. O sea que esto quizás les da también, juntando los dos podemos tener una buena indicación de por dónde estamos. Indicadores financieros. El crecimiento de los depósitos, que había la tasa de crecimiento que estaba desacelerándose, tuvo un repunte en abril. Estamos hablando de un 12%, cifras relativamente altas de crecimiento. Lo mismo observamos con el crédito, que está creciendo alrededor del 20%. Esto de nuevo en términos reales, o sea, ajustado por inflación. Lo que está creciendo más es, en términos reales, en las barras rojas, es los créditos personales, que crecieron en alrededor de 50% en términos reales, seguidos por el ganadero y el industrial. El crecimiento de la cartera ganadera es muy importante y es una buena noticia, porque recordarán que en los últimos años, a raíz de la recesión y luego del problema del no pago, la cartera ganadera había caído notablemente tanto en los bancos como en las microfinancieras, y ahora se está volviendo a recuperar. Con el hecho de que los depósitos están creciendo menos que el crédito, la liquidez de los bancos está tendiendo a regresar a valores más normales, y las tasas de interés, como ven, están aumentando en los últimos meses. La tasa activa, el aumento de la tasa activa posiblemente refleje tanto el hecho de que la liquidez esté bajando, como el hecho de que la cartera que está creciendo más es la comercial, que tiene tasas más altas. Resumiendo, depósitos y créditos creciendo a tasas relativamente altas, crecimiento de crédito por encima de depósitos, lo que está tendiendo a alzas en la tasa de interés. El otro tema es los indicadores de política macroeconómica. Aquí los indicadores en su conjunto continúan siendo favorables. Si bien es cierto que la inflación interanual ha subido al 8.3% debido al alza en los precios de los alimentos, que son los que más contribuyen a la inflación, digamos, más de la mitad está entre alimentos y restaurantes y hoteles. La inflación subyacente, que excluye algunos productos agrícolas que están sujetos a choques de oferta, y excluye también tarifas públicas y precios administrados, y por lo tanto es un mejor indicador de presiones de demanda. Esta, como podemos ver, está tendiendo a la baja. O sea, hay una leve tendencia a bajar y está alrededor del 6.4%. Y esto es una mejor indicación de las presiones de demanda. El déficit de cuenta corriente está bajando de algo así como el 10% del producto el año pasado a algo así como el 7,5% este año, lo que se debe a una mejoría en el balance comercial de como 2-3 puntos del producto. La deuda externa total del país
continúa creciendo levemente con un cambio importante que ya hemos mencionado en informes anteriores. Mientras que al comienzo, allá por el 2006, la mayor parte de la deuda externa era la pública, la barra roja, paulatinamente ha ido creciendo la importancia de la deuda privada debido a al apoyo venezolano, y ya en esta última medición la deuda privada, que es la barra verde, excede la pública. O sea, un crecimiento lento pero constante con un cambio importante, y ya se revirtió la importancia relativa de cada una de las deudas. La política fiscal en el primer cuatrimestre fue expansiva, o sea que contribuyó a la demanda agregada. Ya mencioné anteriormente cómo el gasto público había crecido fuertemente, pero la política del gobierno continúa siendo responsable, o sea, con un superávit antes de donaciones de casi 0,5% del producto y con un superávit después de donaciones de 1% del producto. Esta es la evolución en los últimos años. Los ingresos están creciendo 11,5% en términos reales, similar al año pasado. Seguramente se acuerdan haber leído en los periódicos que en los primeros meses los ingresos estaban creciendo poco, pero eso ya se revirtió y ahora tenemos un crecimiento en términos reales similar al del año pasado. Los ingresos que están, los impuestos que están contribuyendo más, como era de esperarse, es el impuesto sobre la renta 5% y el IVA 4%, o sea que del total del 11, estos dos representan como el 9,5%. Perdón. El gasto también está creciendo bien fuerte, 15% este año contra 10% el año pasado. Pero esto refleja el hecho de que en abril se adelantó el pago de la planilla de mayo, por lo que hay un elemento estadístico y transitorio. Disculpen. Y al interior del gasto, estos son los crecimientos. El gasto corriente 14% y el gasto de capital 15% para el promedio que mencioné de 14,5%. La deuda pública, consistente pues con la responsabilidad fiscal que hemos venido observando, está bajando o manteniéndose constante, pero siempre tenemos la salvedad de mencionar de que los gastos de carácter fiscal, tal como el bono solidario que están siendo financiados con Venezuela, pudieran eventualmente presionar las finanzas públicas en la eventualidad de que esa ayuda disminuya. Las reservas internacionales continúan a niveles adecuados, por ejemplo, están 150% de la base monetaria y 60% de los depósitos, lo que significa, como hemos comentado en ocasiones anteriores, de que si se diera un problema, una corrida de depósitos, problemas de liquidez, el Banco Central tiene suficientes recursos para afrontarlo. Pero estamos señalando esta vez dos riesgos para las reservas, uno que son de tipo coyuntural muy de corto plazo y otro que es de mucho más largo plazo. El primero de corto plazo es de que el numerario, que es la principal fuente de recursos del Banco Central, por lo menos la principal fuente autónoma, se ha estancado en términos reales en los últimos meses. Venía creciendo a tasas bien altas, como pueden ver, 22%, 10%, y ahora está estancado. Entonces, esto significa de que la capacidad del Banco Central para emitir créditos se ve limitada, porque el Banco Central, en términos generales, tiene las siguientes fuentes de recursos. Primero, el numerario, que son los billetes, que es lo que emite.
Segundo, sus utilidades, pero en el caso de Nicaragua, el Banco Central, como ha asumido algunas deudas del gobierno, más bien tiene pérdida. Luego tener los depósitos del gobierno y finalmente los recursos externos, los préstamos de mediano plazo. Pero en lo que respecta al numerario, al estar creciendo poco, al estar estancado, entonces eso limita la capacidad de maniobra del Banco Central. No estoy diciendo de que va a perder reservas, sino sencillamente estamos diciendo de que es un elemento nuevo en el panorama. El otro elemento que es de mucho más largo plazo es la incertidumbre que ha surgido sobre las eventuales implicaciones para las reservas de la aprobación de la Ley 840, en la cual el Banco Central renuncia a su inmunidad. Entonces, es muy importante que para el país que se aclare este posible impacto sobre las reservas a fin de disipar las dudas que han surgido, porque surgen dudas y especulaciones. Y en la medida que avance el proyecto, si no se aclaran estas dudas, se pudiese aumentar el riesgo país y consecuentemente el costo de las inversiones y créditos externos a Nicaragua. O sea, el hecho que exista esta incertidumbre si no se aclara y en la medida en que el proyecto vaya avanzando y se esté buscando el financiamiento, entonces esto pudiera llevar a un incremento en el costo del crédito para Nicaragua. Resumiendo, una política macroeconómica responsable, que es lo que hemos venido observando, con interrogantes sobre el impacto que puede tener eventualmente una reducción en la ayuda de Venezuela en la parte fiscal, en el corto, y el nuevo hecho de que el crecimiento numerario está limitando la capacidad crediticia del Banco Central. Las encuestas, lo que estamos observando es de que en línea con la desaceleración en la actividad económica, hemos notado también una reversión en algunas de las tendencias positivas de los últimos años. Por ejemplo, el porcentaje de hogares que dice que tiene mayor capacidad de compra, que el año pasado ha disminuido, venía por acá y ahora está en 26, mientras que el porcentaje que dice que tiene menor capacidad de compra ha aumentado. O sea que en términos netos hemos visto un deterioro relativo, ¿no? Veníamos viendo que esto iba mejorando en la medida que estaba creciendo fuerte la economía. Se había vuelto ligeramente positivo en la medición de diciembre y ahora está de nuevo negativo. Esto refleja posiblemente el menor crecimiento de la economía y el hecho de que temas como la inflación de alimentos y el costo de la energía está afectando a los hogares. Otra indicación de cierta reversión en las expectativas es que a los hogares se les pregunta si es buen momento para hacer compras mayores como casa, mobiliario y automóviles. Y aquí vemos que ha habido también una baja, o sea, el porcentaje de hogares que dice que es buen momento ha bajado relativamente, siendo la baja más pronunciada en las compras de mobiliario y equipo de hogar, que es la barra roja. Lo que más está afectando la economía del hogar, se les pregunta si los precios de alimentos o el costo de energía eléctrica o los precios de transporte, y estamos viendo que el aumento en el costo de la energía ha adquirido más relevancia. Como ven, la barra roja ha pasado de 16% en la medición anterior a 27%. Esto puede que esté ligado también a la primera lámina que presentamos, donde hay una reversión en las expectativas de capacidad de compra. También se les pregunta entre la inflación y la situación de empleo, ¿cuál de estas variables les preocupa más? Y en la última medición dijeron que las dos variables en su conjunto, esto es un pequeño aumento. La barra roja, que es la situación de empleo, les preocupa 30%,
la inflación 25% y la 2,44%. Otro dato interesante que observamos es que se les pregunta cuando los ingresos no son suficientes para compensar su situación o cómo enfrenta su situación y si no ha tenido ingresos, entonces la mayor parte te indica que ha habido una reducción de consumo, pero hemos notado que la gente anda buscando más trabajo extra, que es la barra verde. En la última medición, el porcentaje de personas que indican que están buscando solucionar sus problemas, buscando trabajo extra, aumentó de 4% al 9%. Así como vimos en ciertos cambios en las tendencias de los hogares en cuanto a la percepción, también vemos que los empresarios están menos optimistas en cuanto a la situación económica del país respecto a la medición anterior. Por ejemplo, el porcentaje que dice que la situación está mejor que el año pasado bajó del 34 al 22%, mientras que el porcentaje que dice que la situación está empeorando subió del 2 al 16%. Por otra parte, como ya hemos venido reportando, un mayor porcentaje de empresarios tiene una opinión más favorable sobre el clima de inversión y un menor porcentaje tiene una opinión desfavorable sobre el clima de inversión. Esto es una tendencia muy marcada con relación a lo que veníamos observando en años anteriores. En términos netos, o sea, cuando balanceamos lo positivo y lo negativo, vemos lo que les mencionaba, ¿no? Una tendencia de algo bien negativo a menos negativo y ahora positivo en términos netos. Algo está pasando también similar en cuanto a la percepción del Poder Judicial, donde el porcentaje de empresarios que opinan más favorablemente ha subido y los que opinan desfavorablemente han bajado, pero en su conjunto el grado de confianza de la empresa privada en el sistema judicial continúa siendo altamente negativo. ¿Qué está incidiendo positiva y negativamente en la actividad económica según las encuestas de los empresarios? Lo que más les preocupa a los empresarios, que son las barras rojas, es el precio de energía eléctrica, seguido por la corrupción, y los factores más positivos, que es la barra verde, son la demanda de productos en el país y la demanda de productos en Centroamérica, seguido por la política económica. En balance, los factores positivos que habían excedido a los negativos en la medición anterior, de nuevo se volvieron negativos. Aquí vemos de nuevo las tendencias, fueron mejorando acá ya se volvieron positivos, pero de nuevo se volvieron negativos en la última medición. O sea que las encuestas nos están mostrando una situación consistente con lo que venimos observando en la parte económica, con la desaceleración. Los consumidores se sienten un poco menos optimistas que antes, con menos poder adquisitivo, y los empresarios también te están indicando que la situación no la están viendo tan favorable como en la medición anterior. Esta es una de las cosas que nos da confianza, en el sentido que las encuestas siempre han ido bien paralelas a lo que se ve en la parte real de la economía. Perspectivas y riesgos. Dado que Nicaragua es una economía pues pequeña y abierta, como siempre, comenzamos la presentación con el entorno externo, porque eso afecta el crecimiento de las exportaciones, flujos de crédito, de inversión, etc. Entonces, el entorno externo que estamos viendo hoy es muy similar al que vimos la vez pasada.
una lenta y modesta recuperación de las economías avanzadas y un debilitamiento de las emergentes con relación al periodo anterior. Posiblemente han visto en los diarios estos días muchos comentarios sobre el hecho de que la economía de China se está desacelerando y eso está causando nerviosismo. Por supuesto es una desaceleración al 7,5% que ojalá nosotros estuviéramos desacelerándonos a esas tasas. El crecimiento, o sea, lenta en las avanzadas y debilitamiento de las emergentes, y el crecimiento de Estados Unidos, nuestro principal socio, se está bajando un poco a 1,7% este año, contra 2,2% el año pasado, pero las proyecciones del Fondo Monetario es que el año que viene se va a recuperar algo así al 2,7% y al 3,5% en el año 2015. O sea, el entorno externo, en cuanto a crecimiento similar al informe anterior. Lo mismo observamos en cuanto a los precios de exportación de nuestros principales productos, que muestran fuertes caídas este año y unas caídas menores el próximo año. Para mí esto es uno de los gráficos que más ilustra los cambios que estamos viendo en el entorno internacional. O sea, después de 2 años de bonanza de 2010-2011, donde todo iba para arriba, ya el año pasado observamos una caída en el café y menores alzas en los otros, y este año estamos ya viendo caídas importantes en todos los rubros, con excepción de la carne que está creciendo levemente. A nivel interno estamos viendo cambios más marcados, que son los que ya mencionamos, por ejemplo, el hecho de que la inversión privada esté bajando y el hecho de que el gasto público esté creciendo a tasas bien fuertes. Y en su conjunto, todos estos fenómenos se compensan por lo que estamos proyectando tasas bien parecidas a las que teníamos en el informe anterior, en nuestro escenario base, o sea, un 4% para este año, un 4% para el próximo y una recuperación a 4,5% el año 2015. Esto en nuestro escenario base. Pero estas proyecciones están sujetas a riesgos hacia la baja, tanto de origen externo como interno. En la parte externa no se puede descartar una recuperación aún más lenta de la economía internacional, lo que incidiría en el crecimiento de Estados Unidos y afectaría nuestras exportaciones. Dentro del mismo Estados Unidos hay muchas dudas sobre la situación fiscal de mediano plazo, lo que está afectando decisiones de consumo e inversión. A nivel interno, el crecimiento de las exportaciones está más bajo y el deterioro de los términos de intercambio puede ocasionar un menor crecimiento de consumo que el que tenemos en nuestro escenario base, lo que puede ser magnificado si la ayuda venezolana se reduce. Por lo que hemos preparado también un escenario de riesgo y también un escenario de oportunidades, pues, porque hay que ver las cosas que nos pueden tirar hacia abajo, pero también las que nos pueden subir la tasa. En el escenario de riesgo lo que hacemos es que suponemos que Estados Unidos va a crecer medio punto menos que lo que tenemos en el escenario base. También incorporamos una disminución de 1,5 puntos menos en las exportaciones en el 2014, tanto por situación internacional como por efecto de Euroya. Y comenzamos a simular una disminución gradual en el apoyo de Venezuela de $280 millones, o sea que en un par de años el apoyo venezolano se reduzca a la mitad de lo actual. Entonces, en este escenario tenemos que la economía se cae, el crecimiento se baja a algo así como 2,8 este año, 2,6 en el 2014 y 2,9 en el 2015. Pero también presentamos un escenario que le llamamos de oportunidades, donde mantenemos los supuestos del escenario base, pero suponemos que la inversión vuelve a crecer a las tasas que habíamos proyectado inicialmente.
Entonces, en este escenario, el crecimiento sube a 4,5% el próximo año y 5,5% en el 2015. Entonces tenemos, por así decirlo, este abanico, ¿no? La verde es el base, que ya mencioné, 4,1, 4,1 y 4,5. El rojo es el de riesgo, 2,8, 2,6 y 2,9. Y el escenario de oportunidades nos eleva a 4,5 y 5,5. O sea, esto les da estas simulaciones, digamos, les da una idea de cuál es el rango que podemos estar enfrentando en este año y los próximos años. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, lo que siempre hemos mencionado en FUNIDE, que de la importancia de fortalecer nuestra capacidad para potenciar las oportunidades de crecimiento, de inversión y afrontar choques externos. Y esto pasa por consolidar la estabilidad macroeconómica, diversificar la base de cooperantes para no depender tanto de un solo donante, aumentar la productividad de la economía con infraestructura de educación y salud, y lo que siempre hemos mencionado e insistido, el fortalecimiento institucional y de la gobernabilidad del país. Muchas gracias y le cedo la palabra a José Jesús. Muchas gracias, don Carlos. Muy buenos días a todos. Como se ha mencionado, ante la posibilidad de eventuales grandes inversiones en Nicaragua, de mega inversiones, es interesante analizar, y se ha creído conveniente de parte de FUNIDES, identificar cuáles pueden ser los factores que de una u otra forma pueden apoyar al crecimiento y qué políticas podrían darle ese incentivo al crecimiento una vez que se dieran esas inversiones. Como ustedes saben, hay un debate, incluso en la literatura, si las grandes inversiones efectivamente le dan un empuje al crecimiento. Por un lado, uno encuentra factores positivos. Obviamente, una gran inversión tiene el potencial de aumentar la productividad de toda la economía y también, en cierta forma, da entrenamiento a la mano de obra, entrenamiento al capital humano, dado los niveles de inversión y las tecnologías que vienen asociadas. Por otro lado, hay un punto importante, le permite dar un salto a la economía. Y hay algunas corrientes de la literatura que dicen, bueno, cuando las economías son relativamente pequeñas y abiertas, tienen un mercado muy pequeño, y entonces cuando se dan grandes inversiones, ese mercado se amplía, y entonces ya cuando tenemos ese mercado más grande, entonces se facilitan que se desarrollen otro tipo de inversiones y por lo tanto el crecimiento se desarrolla por aumentos en productividad. Pero, como todo en economía, no hay almuerzo gratis, hay cosas positivas, pero también hay cosas relativamente negativas. Pueden haber efectos adversos al crecimiento, unos derivados de la apreciación del tipo de cambio real, que en esta parte que se conoce como la enfermedad holandesa. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vienen grandes inversiones, hay un crecimiento de la demanda agregada, y ese crecimiento de la demanda agregada va a presionar a la actividad doméstica, y por lo tanto los bienes que generalmente no se comercializan, los que se conocen como bienes no transables, van a tener una presión a los precios. En otras palabras, uno va a encontrar dentro de la economía una tendencia a que haya mayor inflación. ¿Qué ocurre cuando aumentan el precio de los no transables? Bueno, como el tipo de cambio real no es más que un precio relativo entre los bienes transables y no transables, al aumentar el precio de los no transables, entonces se aprecia el tipo de cambio real, y esa apreciación del tipo de cambio real desincentiva a los sectores exportadores tradicionales. Los sectores exportadores tradicionales que no están ligados con un auge de grandes inversiones, porque recordemos, tal vez me hizo falta decir al inicio, las grandes inversiones también pueden estar aparejadas por el descubrimiento por ejemplo, de petróleo, explotación de recursos naturales que antes no se estaban explotando, o bien, por ejemplo, por un influjo de ayuda que antes no se tenía y está entrando al país. Entonces, la enfermedad holandesa, al final lo que va a hacer es que desincentiva las exportaciones no tradicionales e incentiva el crecimiento de los bienes no transables. Por lo tanto, hay un tema de preocupación por el lado de
algunos sectores donde van a haber ganadores y perdedores. Pero hay otro tema interesante que se habla, y es el tema de las debilidades institucionales. Cuando hay debilidades institucionales ante la presencia de enfermedad holandesa por la entrada de recursos, también puede afectarse el crecimiento. La pregunta es ¿por qué? Bueno, básicamente uno puede decirlo por 3 razones. Uno, porque cuando hay un boom de exportaciones, por ejemplo, un boom de ingresos, se retrasan reformas importantes que sean necesarias para desarrollar el crecimiento con o sin inversiones. Por ejemplo, si es necesario reformas en el área energética, ¿para qué vamos a hacer las reformas? Pues si tenemos plata para subsidiar y con ese subsidio retrasar esas reformas que a veces pueden ser políticamente no agradables. No solamente retrasan inversiones, sino que relajan políticas. Cuando tenemos inversiones, cuando tenemos una estabilidad macroeconómica y de pronto viene un influjo de capitales, pues puede ser importante retrasar algunas mejoras que se pueden hacer desde el punto de vista de manejo macro o relajar un poquito la estabilidad macroeconómica. ¿Qué importa una inflación de 25% si al fin y al cabo lo que se está haciendo es financiando una gran infraestructura, una obra de infraestructura? Y por otro lado también viene el tema de las instituciones cuando uno se refiere que al haber mayores recursos, pues va a haber una competencia en la sociedad por tener acceso a esos mayores recursos. Se crea un lobby, una búsqueda de rentas. Esos recursos que se dedican los agentes económicos para tener acceso a esos recursos, pues obviamente son esfuerzos que no se están dedicando a la producción, sino que se están dedicando a la búsqueda de renta. Y otro lado importante es que también esos recursos que se pueden destinar para mejorar el capital humano, para atender salud y educación, no están institucionalmente definidos que se van a trasladar, sino que también va a depender de la decisión muy particular y no una decisión institucional. Entonces, ante estos efectos negativos y positivos, uno está claro que la enfermedad holandesa, como les decía, tiene ganadores y perdedores. ¿Quiénes son los ganadores? Bueno, las empresas y los trabajadores que están asociados al auge de la economía. Perdón, a la actividad en auge. Las empresas y trabajadores que están asociados a la actividad no transable. Como les decía, el impacto de los bienes no transables, por ejemplo, cuando hay una gran infraestructura, un gran crecimiento de infraestructura, bienes no transables se van a desarrollar, digamos la construcción, entonces tanto los asalariados de la construcción como las empresas de la construcción van a estar en la parte ganadora. Pero las empresas y trabajadores del sector exportable no tradicional, esos van a ver presionados sus ingresos porque para poder tener siempre trabajadores van a tener que competir con los mayores salarios que hay en las actividades en auge y en el sector no transable. Entonces es conveniente que ante la presencia de grandes inversiones pues se puedan amortiguar estos efectos. ¿Y cómo se pueden amortiguar estos efectos? Porque no se pueden eliminar porque es una respuesta natural de la economía ante la entrada de grandes inversiones. Bueno, una forma es aumentando la productividad general de la economía y en particular de los sectores afectados. Otra forma de hacerlo, como les decía, si es importante el tema de las instituciones, pues entonces fortaleciendo la capacidad de esas instituciones. ¿Para qué? Para que se puedan administrar tanto la ejecución de las obras como los riesgos de los mayores o recursos adicionales que están entrando a la economía, y también para facilitar el acceso de esos mayores recursos a toda la población, especialmente a los más pobres. Entonces, para eso se ha hecho una revisión de la literatura y lo que se ha encontrado es que básicamente uno puede sintetizar en 3 grandes políticas, las políticas que se podrían ocupar para compensar los efectos de las grandes inversiones sobre la economía. Por un lado, aquellas que aumentan la competitividad de la economía. Entonces aquí estamos hablando de aumentar la inversión pública y privada en todas aquellas actividades, en infraestructuras y servicios relacionados con el comercio. Por ejemplo, mejorar puertos, mejorar las telecomunicaciones, mejorar agua y saneamiento, mejorar también la parte eléctrica del sector energético, porque de esa forma se están bajando los costos de toda la economía y al bajar los costos, pues entonces se puede mejorar la eficiencia y podría ayudar también a aumentar la productividad de todos los sectores en una forma pareja. Otro punto importante es, obviamente, fortalecer el capital humano, dando salud y educación, porque en la medida en que el capital humano está fortalecido, tiene mayor capacidad de ser versátil.
y poderse trasladar de un sector a otro. Hemos visto que hay sectores que van a ser ganadores y perdedores, pero eso, la facilidad con que se puedan mover los recursos, con que se pueda mover el trabajo de un sector a otro, va a depender de qué tan versátil sea. Y la versatilidad de un trabajador, por ejemplo, va a estar muy en función de la educación que tenga, de los entrenamientos que tenga y también de las condiciones de salud que tenga. Por lo tanto, es importante fortalecer el capital humano. Minimizar, se podría ocupar minimizar la apreciación real ocupando política monetaria. En otros países se ha hecho esto para suavizar los costos, pero hay que advertir que esto ha sido muy costoso para los bancos centrales que se han metido a este tipo de tareas, porque obviamente no se puede con una política nominal tratar de frenar un aspecto real. Y fomentar la competencia en los mercados, por lo que les decía anteriormente, o sea, no solamente es importante crear las condiciones de infraestructura para servicios relacionados, sino también que esos servicios sean servicios que sean dados en condiciones de eficiencia y en condición de mínimo costo. Estamos hablando de telecomunicaciones, de puertos, de carreteras, de todo que se haga con eficiencia y mínimo costo. Políticas para reducir la pobreza extrema, o sea, no solamente es importante en temas de crecimiento que haya beneficios para el país, sino que esos beneficios para el país sean distribuidos hacia todos los sectores de la sociedad. Entonces, es importante también que se pueda destinar una porción de esos beneficios adicionales claramente para generar inversiones que capitalicen a los más pobres. Y como es preferible que esas inversiones a los más pobres se hagan de forma directa, entonces es importante también que se diseñen esquemas o mecanismos eficientes para esa distribución y que le lleguen efectivamente a los más pobres y que de esa forma pues, puedan también salir de la pobreza extrema. Y finalmente, el aumento de la calidad de las instituciones, en este caso nos concentramos en el fortalecer la capacidad de la administración pública para que puedan gestionar los recursos adicionales, para que se puedan implementar políticas de inversión con esquemas de largo plazo. En nuestro país, por ejemplo, tenemos nuestra restricción a la capacidad de inversión es la capacidad de ejecución. Es decir, si aquí entraran $1.000 millones, se invertirían $1.000 millones, si tuviéramos la capacidad de ejecutarlo. Si entraran $5.000 millones, se invertirían $5.000 millones. En otras palabras, no tenemos esquemas necesariamente de inversión de largo plazo, al tener todos los recursos bien programados, de forma tal que se vayan creando colchones para que cuando se den las situaciones de reversión del ciclo económico, se puedan aprovechar esos colchones para apoyar a la economía. Eso suaviza el crecimiento y en la medida que se baja la volatilidad del crecimiento, pues entonces también se ayuda a que el crecimiento como un todo se mantenga relativamente alto. Y finalmente, es importante una administración pública que sea capaz de generar la regulación y la supervisión de los servicios básicos para que esos servicios básicos se den de manera eficiente y se pueda aumentar la productividad y la competitividad de la economía. Entonces, en resumen, lo que nos queda es que la posibilidad de que se ejecuten grandes inversiones no nos debe distraer de las cosas que se deberían estar tratando y analizando sin la presencia de las grandes inversiones, es decir, cómo hacer para acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza. Más bien las grandes inversiones lo que nos hace es dar un llamado para que no nos olvidemos de esas tareas que son fundamentales y nos concentremos más a trabajar con sobre esas políticas. Y eso básicamente es un resumen del trabajo que le hemos hecho. Muchas gracias.